que el Señor quiere hablar a nosotros en esta noche. Estamos en el tema resurrección. Y vamos a ir directamente a el libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel, capítulo 37. Capítulo 37. Cuando yo leía esta tarde, que volví a repasar el tema, y yo leí estos 3 versículos, yo fui, wow, llena de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ustedes no se pueden imaginar lo que mi corazón sintió y lo que Dios habló a mi vida a través de estos versículos. Yo siento la presencia de Dios en esta noche. Hay algo glorioso que Dios va a hacer definitivamente. Cuando yo leo estos versículos, fui llena de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ir al capítulo 37, versículo 11. Vamos a leer el 11, el 12 y el 13. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pareció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo que yo sentí al leer estas palabras. Cuando yo leí todo el capítulo, empecé a leer el capítulo, pero cuando llegué a estos versículos, Dios ministró mi vida. Dios me llenó de su presencia al yo leer estos versículos, y dije: Señor, así como tú estás hablando a mi vida, permíteme que yo pueda transmitir todo lo que tú me has dicho, todo lo que tú me has mostrado. La escena del valle de los huesos secos, resucitados ante los ojos mentales del profeta Ezequiel. Un profeta que había tenido una serie de visiones extraordinarias de Dios. Pero el Señor en el capítulo 37 lo lleva en el espíritu a un lugar donde están unos huesos secos en gran manera. El Señor lo lleva de donde está. Acuérdense que Ezequiel estaba al lado de la gente que estaba en cautiverio. Estaba atravesando uno de los momentos más difíciles el pueblo de Israel, en una angustia, en un cautiverio terrible. Pero Dios, en medio de ese mover, en medio de esa agonía, en medio de esa problemática parecida a la que nosotros en este tiempo estamos viviendo, mis amados, estamos viviendo tiempos caóticos, tiempos donde el cautiverio espiritual, el cautiverio mental de la gente está siendo abrazado por el enemigo. El enemigo ha tenido al pueblo en este tiempo en un cautiverio eterno. Pero Dios, en medio de este cautiverio, en medio de esta manipulación satánica, habló al profeta Ezequiel, y no solamente le habló, sino que lo transportó, lo llevó, y la gente se puede imaginar que lo llevó a un cementerio, y podrían decir: es que
el profeta le dio vida a todo un cementerio, los resucitó a todos. Mis amados, era algo espiritual. Dios les mostraba a ellos algo espiritual. Dios le mostraba al profeta algo espiritual. Aquí en el versículo 11 dice, y me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Era el estado en el que Israel se encontraba. Cuando el Señor lleva a Ezequiel a ese lugar, al valle de los huesos secos, cuando Dios habla en una manera metafórica de los cielos y de las alturas, habla del sistema espiritual en que podía estar Israel, o el sistema espiritual en que podía estar las personas. Cuando hablamos de las alturas, es el mover espiritual alto que las personas tenían, pero cuando habla del valle es porque está en la tierra, en la planicie. El Señor dice, este es el estado en que se encuentra mi pueblo. Este es el estado en que se encuentra la casa de Israel. Este es el estado en que se encuentran mis hijos. Este es el estado en que se encuentra el pueblo en este tiempo. El Señor, como el profeta Ezequiel, nos lleva ahora a mirar una visión diferente y nos lleva a mirar. Por eso es que el Señor está levantando profetas en este tiempo con una nueva visión, con una visión extraordinaria de Dios, con una visión profética. El Señor nos lleva a mirar el estado en que la tierra se encuentra en este momento. Y como el profeta Ezequiel, el Señor le dijo, mira, yo te llevo a este lugar para que tú veas estos huesos, para que tú veas el estado de estos huesos, y que este estado, el estado de estos huesos, es el mismo estado en el que se encuentra mi pueblo, el pueblo de Israel, envuelto en la cautividad, envuelto en el dolor, envuelto en la cautividad. Eso es lo que el Señor le quería mostrar al profeta Ezequiel. Por eso le dio una orden a Ezequiel, la misma orden que nos está dando el Señor en este tiempo. Profetiza, profetiza, habla la palabra para que tú puedas salir del estado de inconsciencia, del estado de cautiverio en el que te encuentras. Hay mucha gente, hay muchas personas en el estado de los huesos secos que están vivos, pero están muertos también, están en un estado mortal, porque el enemigo los ha tenido en cautiverio por mucho tiempo, por muchos años, pasando situaciones tan adversas, situaciones tan terribles que les ha calcinado su mente y no los ha dejado pensar ni avanzar para que puedan progresar y salir del estado en el que están. Mis amados, Dios habla en este tiempo y muestra el estado en el que se encuentra la humanidad, en el que se encuentra el mundo entero. Este es el estado. Asimismo, el Señor levanta hombres y mujeres de Dios, profetas de Dios en este tiempo. Es que yo no puedo entender cómo hay gente que en este tiempo no cree en los profetas. Y el no creer en los profetas es el no creer que Dios está hablando también en este tiempo. Dios habla en este tiempo. En los momentos más difíciles que pasó el pueblo de Israel, ahí siempre venía una palabra de Dios, ahí siempre venía una palabra a los profetas. Si estaban ellos en cautiverio, si ellos estaban en dolor, o si ellos estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios, venía siempre una palabra de un profeta. Siempre Dios levantaba a un hombre o a una mujer de él para hablarles y profetizarles al pueblo y decirles: están en este estado, están en aquel estado, y necesitamos en este tiempo hombres que se levanten con esa autoridad de Dios, con esa autoridad divina, a hablar la palabra, a decir lo que Dios ha querido decir durante mucho tiempo. Dios le muestra a Ezequiel esta palabra. Dios le muestra y le dice: profetiza, habla, tú tienes el poder, tú tienes la autoridad. Dice que él lo llevó en el espíritu
espíritu era que la comunión del profeta Ezequiel era intensa, la comunión era grande. La gente en este tiempo no quiere buscar completamente de Dios, quiere andar buscando de Dios por los laditos, por las orillas, pero el Señor quiere que nosotros como hijos de Él nos sumerjamos en su presencia, nos sumerjamos en la presencia del Espíritu Santo, para que pueda venir la visión de Dios a nuestra vida, para que pueda venir la revelación de Dios a nuestra vida, para que los ojos espirituales nuestros sean abiertos y nosotros podamos ver la realidad del asunto, nosotros podamos ver la realidad de lo que está sucediendo en este planeta, la realidad de la iglesia, la realidad de nosotros. Él abre los ojos cuando tenemos una comunión intensa con Él. Y el profeta Ezequiel pasaba por esta situación adversa, pero eso no le quitaba esa comunión maravillosa que tenía con Dios, y Dios lo lleva en el espíritu. Mis amados, hay que tener una comunión intensa con Él para que el Señor pueda hacer esto. El Señor lo lleva en el espíritu a ese lugar, al valle, y le dice: esta es la condición, este es el estado en el que está mi pueblo. Pero hoy yo quiero decirte, Ezequiel, habla, profetiza para que el estado de mi pueblo cambie y ellos puedan regresar a la casa, para que el estado de mi pueblo, el estado en el que ellos han encontrado durante tanto tiempo, cambie, haya un cambio total. El Señor nos está mandando en este tiempo a hablar la palabra, a profetizar sobre lo que ya está muerto, a profetizar sobre lo que está seco, sobre lo que no tiene vida. El Señor nos dice: habla la palabra y ellos vivirán. Ellos se levantarán. El estado que está mi pueblo, en el estado que está mis hijos, ellos se levantarán, tomarán fuerza, tomarán carne. Cada cosa que le decía el Señor tiene un significado, mis amados, tienen un significado. Y era que Él quería que hubiera un cambio rotundo, que querían que ellos se volcaran a la confianza con Él. Y le decía aquí en el versículo 12: por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. Ayer yo hablaba de algo tremendo. Yo hablaba sobre lo que estaba también sepultado y enterrado. Lo que está muerto vivirá. Y yo me ponía a pensar todos estos días lo que he hablado, lo que Dios me ha mostrado, lo que me ha mostrado en sueños. Habla de muerte, habla de sepulcro, pero también habla de resurrección. De resurrección. Lo que está muerto vivirá, vivirá. Y dile que dije yo, Jehová el Señor, he aquí yo abro las puertas del sepulcro, quito la piedra del sepulcro. Pueblo mío, dice el Señor, y yo haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Los sacaré del proceso, los sacaré del dolor, los sacaré de la angustia, los sacaré de la cautividad, los sacaré de la enfermedad, de todo lo que les tenía atado en cautiverio. El Señor los iba a sacar del estado de sepultura. Hay gente que está pensando que no tiene ninguna clase de remedio a la situación que está viviendo, espiritual, material, económica. Dirán, hay personas que yo ayer decía algo y vuelvo y lo repito en esta noche, y dice: hay personas que caminan, hay personas que están compartiendo con nosotros, que nosotros las vemos vivas, pero que están muertos, están sepultados en el dolor, están sepultados en la cautividad, en lo que el enemigo ha planeado hacer con ellos. Ahí los tiene metidos en el sepulcro, muertos, ahí muertos. Pero el Señor nos muestra a los profetas el estado en el que está la gente,
y dice, yo quiero enviar una palabra. Yo soy el que levanto, es Dios el que levanta, es Dios el que sustenta, es el Dios el que trae la provisión y la ayuda en el momento más necesario. Y dice, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestro sepulcro y lo saque de vuestra sepultura, pueblo mío. El Señor nos va a sacar, el Señor nos va a levantar del sepulcro, nos va a sacar de la situación por la que estén pasando, la situación difícil por la que estés atravesando. Hay algunos aspectos que yo quiero destacar de todo este pasaje. Hay aspectos que yo quiero resaltar, y el primero es la mano, escuche y repita conmigo, la mano de Jehová representa la presencia y la unción de Dios mientras que él estaba en el valle de los huesos secos. Hay gente que atraviesa por momentos difíciles y no hay presencia de Dios por ningún lugar. No hay presencia del Dios Altísimo por ningún momento. Hay gente que no busca de Dios en medio de la circunstancia adversa. Mis amados, en el versículo 1, en el versículo dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Dice, la mano de Jehová, la mano del Señor estará con nosotros en medio de ese proceso. La mano de Dios, que es la que nos guarda, que es la que nos tiene sostenidos, no nos dejará. En ese momento de adversidad, en ese momento terrible, tenemos que estar bajo la presencia del Dios Altísimo. Me viene a la mente el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, cuando Juan se encontraba en la isla de Patmos, en una situación terrible, en una situación inconsolable, en una situación donde su vida corría el mayor de los peligros, en peligro de muerte. Allá en la isla de Patmos, sentenciado a muerte, alejado de su familia, alejado de la iglesia, pero no alejado de Dios. Dice que cuando el Señor vino a él, Juan se encontraba en el Espíritu. O sea, que Juan en medio de la adversidad tenía una intimidad con Dios y no lo dejaba. O sea, la situación no hacía que él volteara la espalda a Dios, sino que aún la adversidad hacía que él más buscara su presencia. Y ahí, en medio de esa situación, hubo una visión de Dios en él para poder llevarle palabra a las iglesias en ese tiempo. Mis amados, en el momento más terrible, ahí está la presencia de Dios en nuestras vidas. El mismo Ezequiel en cautiverio, ahí fueron los cielos abiertos. Ahí los cielos fueron abiertos y vio visión de Dios. En los momentos más adversos es cuando nosotros tenemos que estar agarrados de Dios, cogidos de la mano de Dios, pensando, Dios es el único que puede hacerlo. Dios es el único que puede sostenerme. Dios es el único que puede en el momento más terrible abrirnos los ojos espirituales y mostrarnos las visiones y las maravillas y la revelación que Él tiene para nosotros. No importa el momento, no importa la situación, Dios puede usarte, Dios puede mover su mano poderosa para mostrarnos lo que Él tiene para nosotros. En el momento más terrible que nosotros estemos atravesando, Dios viene y abre los cielos. Y el mismo Esteban, en el momento que lo estaban apedreando, dice que las piedras tocaban su cuerpo, que las piedras y todo lo que el enemigo quería hacerle en ese momento era terrible. Era terrible la situación de Esteban ante la muerte. Ante la muerte estaba
Esteban, pero más sin embargo él clamó al Señor ahí en el Espíritu y miró al cielo. ¿Y cómo vio Esteban los cielos? Vio los cielos abiertos, los cielos abiertos. Basta una palabra para que los cielos se abran a nuestro favor. Y dice el Señor aquí, le manda a él, profetiza. En el versículo 4 le dice por primera vez, me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oír la palabra del Señor. Era que Ezequiel estaba profetizando, estaba hablando. ¿A quién se estaba dirigiendo? A los huesos secos. Él le hablaba a los huesos secos, le hablaba al problema, le hablaba a la situación y le decía, profetiza sobre estos huesos secos y diles, oír palabra de Jehová. Háblale al problema con la palabra. Y dice también el versículo 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Es que el mismo infierno se tiene que conmover cuando tú hablas. El mismo infierno se tiene que sacudir cuando un hijo de Dios, cuando un profeta de Dios declara, cuando un profeta de Dios habla. El mismo infierno se tiene que conmover porque está hablando un hijo de Dios, un profeta de Dios. Usted háblele al problema, porque todo va a ser conmovido. Va a haber un ruido. Algo se va a conmover, algo se va a mover, algo va a pasar. No se puede quedar las cosas de la misma forma y de la misma manera cuando usted suelta la palabra. Cuando usted suelta la palabra hay algo que sucede, hay un ruido. El infierno se tiene que mover cuando tú hablas. El infierno se tiene que mover cuando tú hablas la palabra, cuando tú profetizas la palabra. Hay algo que me llama la atención del profeta Ezequiel, es que él lo lleva a los huesos y en ningún momento dice, pero ¿por qué Dios me está mandando a hacer esto? Simplemente él lo hace, él obedece lo que Dios le está diciendo. Muchas veces Dios nos habla y nos dice, hagan esto o aquello, muévanse de esta manera o de aquella. Y tardamos nosotros en hacer lo que Dios nos dice, lo que Dios nos manda, porque hay prejuicios y porque hay cosas en nuestra mente que nos dice que no. Pero aquí el profeta lo hizo. Dice, como fue mandado, así lo hizo. Y hubo un ruido. Es que la obediencia hace que algo suceda. Hubo un ruido mientras él profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada uno con sus huesos. ¡Wow! Cuando tú hablas la palabra, no solamente el infierno se va a mover. El diablo se va a tener que ir, sino que va a empezar eso que estaba seco y enterrado, eso se va a levantar y va a empezar una serie de transformaciones. Y dice también en el versículo 9, y me dijo el Señor, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profetiza a quién, le dice en el versículo 9, al Espíritu. Es que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para hacer esto.
Para que esto suceda, tenemos que estar llenos del Espíritu. Y dice, profetiza al Espíritu. El Espíritu Santo, wow, se nos fue dado para ayudarnos. Para que nosotros pongamos las manos sobre los enfermos y sean sanos. El Espíritu Santo se nos ha sido dado a nosotros para obtener poder, dice la palabra. El poder. Y dice, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor Espíritu. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y ellos vivirán. El Espíritu Santo que está en nosotros es el que va a hacer que estos huesos se levanten para que vivan. El Espíritu Santo de Dios es el que va a hacer por medio de la palabra que el problema se ha quitado. Y dice que los huesos no solamente estaban secos, sino estaban muy secos. Muy secos. No había ninguna clase de esperanza. Pero el Espíritu vino, Él profetizó, y los huesos muertos se levantaron y tomaron vida. Y dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Profetizó como él le había mandado, y entró el Espíritu sobre ellos, en ellos, y vivieron. El Espíritu Santo es el que nos da la vida. El Espíritu Santo es el que nos levanta del estado en que nosotros nos encontremos. Y cuando nosotros somos levantados y tomamos vida y tomamos vigor, dice que nos pondremos en pie y seremos como un ejército grande en extremo. O sea, después de la situación que estamos viviendo, de la situación en la cual no hay esperanza, y viene ese cambio en nosotros, entonces nosotros nos llenaremos de tanto poder y autoridad que seremos como un ejército grande, como un ejército poderoso. Como un ejército, ese que ha sido débil, ese que ha sido blandengue, ese que ha sido enfermizo, de repente cobró vida, de repente vino el Espíritu Santo y formó algo en él y se levantó de tal manera que el Espíritu Santo lo formó en un ejército poderoso, en un ejército grande, en un ejército que tiene autoridad. Se mostró una mujer o un hombre que cuando hablaba la palabra era una autoridad total, lleno del poder de Dios. Ya no era el hombre o la mujer indefensa o sumisa, o la mujer doblegada en cautiverio, o el hombre ahí doblegado en el dolor, en la ansiedad, en la enfermedad, sino que de repente tomó vida, y se levantó como un ejército grande y poderoso. Mire que cuando yo pasé por el estado de enfermedad, ahí llorando, ahí desesperada, quizás esperando la muerte, quizás de todo, el Señor ahí de repente en la búsqueda, en las madrugadas, en medio de la enfermedad, vino el Espíritu Santo a mi vida y mírenme ahora, y de repente tomé vida, de repente me recuperé, de repente después de la mujer estar ahí acostada en una cama enferma con un cáncer, de repente me levanté, de repente el Espíritu Santo de Dios me dio vida y me levanté como un ejército poderoso, como un ejército grande. Me levanté en victoria, la enfermedad se fue, los problemas se fueron, la enfermedad tuvo que ir, el infierno fue conmovido y la enfermedad tuvo que salir de mi vida. Y
Me formé como una mujer valiente, como una mujer guerrera, como un ejército poderoso. Me levantó el Señor y he aquí ahora a la profeta Cristina Mora predicando la palabra. He aquí ahora levantada después del estado de miseria, después del estado de enfermedad en el que me encontraba. El Señor me ha levantado con poder. Eso mismo el Señor hará contigo. Profetiza sobre la enfermedad, profetiza sobre los huesos secos, profetiza sobre lo que ya está muerto. Saca la piedra del sepulcro, porque el Señor te va a levantar en gran manera, porque el Señor te hará poderoso, porque el Señor te hará poderosa, porque el Señor te llevará a las naciones, porque el Señor empezará a mover tu ministerio de manera poderosa y grandiosa, extraordinaria. Algo va a suceder, algo va a cambiar. Cuando tú cambies el vocabulario, yo le decía hoy al Señor, Señor, permíteme, cámbiame, regenérame, Señor, cambia mi vocabulario, Señor. Y el Señor me decía, yo voy a cambiar tu vocabulario. Es que el vocabulario de nosotros tiene que ser diferente. Tú tienes que profetizar bienestar, tú tienes que profetizar bien para tu vida, bien para tu casa, bien para tus hijos, bien para tu esposo, bien para tu empresa. Habla la palabra bien hablada. Dile al problema que ya no existe. Dile al problema, vino el Espíritu Santo de Dios y el problema tiene que irse. El infierno tiene que quitarse. El diablo tiene que quitarse. Los demonios tienen que quitarse. Cuando hay presencia de Dios no hay demonio. No hay infierno que se levante en contra de sus hijos. Hoy yo hablo la palabra y digo al problema, quítate de ahí. Porque hay algo poderoso que viene. Hay algo poderoso y maravilloso que puede tocar tu ministerio, tu vida, tu salud, tu cuerpo y todo lo que te acontezca. Mis amados, así como el profeta Ezequiel lo hizo, así nosotros lo vamos a hacer en este tiempo. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Los huesos vivirán. Ellos tomaron carne, los tendones se endurecieron, tuvieron vida. Era lo que le mostraba el Señor, era el aspecto espiritual en que iba a ser transformada la casa de Israel. De un estado horrible, de un estado de cautiverio, a un estado poderoso. Era la transición, el cambio que iba a suceder, el cambio que iba a tener el pueblo de Israel. Yo profetizo hoy sobre tu vida que habrán cambios, que habrán transiciones, que habrán cosas que se tienen que mover a tu favor. Y yo declaro hoy sobre los huesos secos que vivirán en el nombre de Jesús. Yo declaro una palabra profética para tu familia, que tu familia será conmovida, que tu familia será sacada del cautiverio y llevada a un nuevo estado de victoria y de prosperidad. Las finanzas serán transformadas en algo poderoso para también el servicio de nuestro Dios. Cuando tú hablas, cuando tú expresas bienestar para ti, eso llegará a tu vida. Eso es lo que llegará a tu corazón. Así que, mis amados, la diferencia entre la realidad y la verdad. La realidad es la que tus ojos físicos y naturales pueden ver. Pero la verdad es Cristo. La verdad es la que transforma. La verdad es la que nos hace libres. La verdad es la que nos hace verdaderamente libres. La verdad es la que nos saca del cautiverio. La realidad y la verdad. La realidad es la que nosotros vemos, pero la verdad es la que trae la transformación. La verdad es Cristo, que es el que cambia
todas las cosas. Hoy profetizo sobre tu vida que la verdad, que es la que transforma, tocará tu vida y tocará tu casa. Dios me les bendiga. Yo quiero orar en esta noche por cada uno de los que están ahí conectados, por cada uno de ustedes, porque hoy habrá una palabra especial de Dios para ti. Yo quiero ir